Luego de la Primera Guerra Mundial, en Europa surge el surrealismo, cuyo principal aporte fue hacer de la irracionalidad y lo onírico un arte, ya que mientras otras vanguardias se limitaron a utilizar técnicas nuevas para representar objetos ya conocidos por el hombre, el surrealismo dotó al universo artístico de un sinfín de imágenes que desafían a la lógica, las convenciones y el sentido común, porque como su nombre lo indica, la principal búsqueda de esta vanguardia es intentar sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente, dando lugar a obras desconcertantes, a menudo con una precisión fotográfica. Esta búsqueda se debe precisamente a que la vanguardia se desprende del dadaísmo, posiblemente el movimiento más disruptor, anárquico y controversial de todos, que le heredó a los artistas surrealistas las ansias del escándalo y el cuestionamiento de aquello que se considera establecido en cualquier sociedad. Pero aún así, la destrucción de todo sentido. Y es que la diferencia entre estos dos movimientos artísticos se halla en que el surrealismo busca una construcción romántica de la realidad sirviéndose de la imaginación, mientras que el dadaísmo nunca quiso construir nada, solo buscó una destrucción nihilista. En la pintura, el precedente más antiguo de esta vanguardia es el Bosco, que en los siglos XV y XVI creó obras como El Jardín de las Delicias o El Carro de heno, donde se pueden apreciar representaciones tan desconcertantes como el surrealismo del siglo XX. Más contemporáneamente, las pinturas metafísicas de Giorgio de Chirico a finales del siglo XIX también aportaron su influencia al movimiento. Otro aporte fundamental fueron los estudios de Freud sobre el inconsciente y los sueños. Es así que Breton, considerado el fundador del movimiento, propone sustituir el mundo de las apariencias por el mundo de las apariciones, cuyas imágenes han de surgir de un modo automático, convirtiendo las contradicciones de los sueños y de la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. De esta forma, el surrealismo creó el terreno perfecto para la experimentación creativa del espíritu humano, con obras que contienen elementos y juxtaposiciones inesperadas y sin argumentos claros, engendrando extrañas criaturas a partir de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente, recogiendo en buena medida el testigo de las prácticas medium espiritistas, aunque cambiando radicalmente su interpretación. Lo que habla a través del medium no son los espíritus, sino el inconsciente. Entre estas técnicas se destaca el automatismo, donde el artista busca suprimir el control consciente sobre el proceso de producción, dando lugar a que la mano pueda moverse al azar a través del papel, sin planificación previa, donde la toma de decisiones debe ser inmediata, sin propósitos concretos, asumiendo todos los riesgos necesarios y donde no hay errores, solo manifestaciones del inconsciente. Es así que lo que en otros movimientos se puede considerar fallos en el método o en la resolución, en esta técnica esos eventos son la pieza fundamental de la obra maestra. Otras tres técnicas muy reconocidas son el cadáver exquisito, en el cual varios artistas dibujan o escriben distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho. El frottage, que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y de la textura de ese objeto. Y por último el ratage, donde la pintura se desprende de la tela mediante desgarrones o raspados, dejando entrever el fondo, creando una especial textura con efecto de relieve o tercera dimensión. Mientras que en el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y aportó nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como versículo. Un verso de extensión indefinida, sin rima, que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo. O directamente, las creaciones literarias eran fruto del automatismo, como la obra de Berton y Soupal, Los campos magnéticos, considerado el primer trabajo de la literatura surrealista que redefinió la técnica de escritura. Por el lado del cine y de la arquitectura, la irrupción del surrealismo también supuso una revolución. Y si bien los enfoques para la realización de películas variaron, cada uno expresó su interés en llevar a la pantalla grande sus imágenes inspiradas en sueños, conceptos absurdos y mentalidades modernistas, donde la familia, el trabajo o la iglesia eran instituciones a rever. Paralelamente, la arquitectura caminaba sobre la delgada línea que separa la imposibilidad constructiva y la innovación, buscando mostrar una versión onírica nunca antes vista en la conformación de espacios.
y cuyos ejemplos más representativos se pueden encontrar de la mano de Gaudí en El Capricho, la Sagrada Familia, el Palacio Güell y la Casa Botines, o más contemporáneamente en la Casa Danzante en Praga o el Palacio Bublé. Y aunque el auge de esta forma de expresión parecía no tener fin, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y ante la amenaza del nazismo y los campos de concentración, los surrealistas abandonaron París y se trasladaron a Estados Unidos, disolviendo así el movimiento, no sin antes sembrando el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra. Hoy en día, el surrealismo es visto como uno de los movimientos más influyentes del siglo XX. Además de presentar al público el lado poco convencional del arte, donde se demostraba que la capacidad de ser artista trascendía las formas tradicionales hasta este entonces concebidas por la Academia de Bellas Artes. En conclusión, el surrealismo no fue una escuela estética, sino un estado de ánimo, un conjunto de experiencias, un medio para el conocimiento de zonas novedosas del espíritu humano que hasta el momento no habían sido exploradas con la debida justicia.